Buen día, mi nombre es Heidi González y juntamente con mi compañera Cintia Viatoro vamos a darles a conocer lo que es el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es el conjunto de bienes constituido por resolución judicial y en forma única que asegura y garantiza la subsistencia del bienestar familiar. El artículo 352 del Código Civil dice: es la institución jurídico-social por la cual se denomina uno o más bienes a la protección del hogar y al sostenimiento de la familia. Las clases de bienes sobre los que se destina el patrimonio familiar son los siguientes: las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos comerciales o industriales que sean objeto de explotación familiar, y el valor máximo del patrimonio familiar es de 1,000 quetzales. Naturaleza jurídica. Se trata de una institución eminentemente familiar, sin personalidad jurídica y ajena a toda idea de copropiedad, basamento económico para satisfacer las necesidades esenciales de una familia. Jurídica y económicamente se ha desarrollado la idea de que el patrimonio familiar es lo que asegura la vivienda o la subsistencia de un grupo familiar, con la característica de transmisión dentro del mismo, que le da sentido al adjetivo familiar. Origen. En el derecho de Roma y durante la República, por patrimonio se entendía el conjunto de bienes pertenecientes al pater familia y que integraban al activo bruto del patrimonio familiar. El progreso jurídico realizado durante el Imperio, con la sucesiva independencia económica de los miembros de la familia, fue originando la escisión del patrimonio de familia y la consiguiente aparición de otros patrimonios. En Guatemala se reguló por primera vez en la historia en el Código de 1933, denominándolo asilo de familia. Se encontraba en el libro dedicado a los bienes. Objeto del patrimonio familiar. Es su objeto principal proteger a la familia mediante la constitución de por lo menos un albergue propio, que no puede ser objeto de persecución por parte de los acreedores, ni de enajenación ni gravamen alguno. El fin es la tendencia que aspira a intensificar la producción en un aspecto material y a reforzar la vida de familia como fin ideal, dotándola de medios bastantes y seguros a otras conveniencias políticas y generales, llevándonos a pensar en el fomento agrícola, la colonización y la facilitación de vivienda familiar. El objeto del patrimonio familiar, antes llamado hogar de familia, se dirige a proteger primero a la casa o a la habitación en que se haya instalado el núcleo doméstico. Segundo, el lugar de trabajo, es decir, la actividad de cuyo rendimiento vive la familia. El patrimonio familiar tiene por objeto proteger jurídica y económicamente a la familia, velando siempre por sus necesidades e intereses. También es crear un sistema mediante el cual el propietario de un inmueble pueda asegurar la vivienda para él y sus familiares, o asegurarles el sustento a través de los ingresos que pueda obtener con el trabajo personal que desarrollen en ese inmueble. Según el artículo 362, el administrador será el representante legal de la familia del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficios en todo lo que al patrimonio se refiere. Clases de patrimonio. Como ya se ha indicado, el patrimonio familiar es el conjunto de derechos susceptibles de estimación íntimamente ligados entre sí por su afectación a los fines generales de una persona como centro de su poder jurídico, o por su afectación a un destino especial y a los que la ley en algunos casos otorga la consideración de una unidad abstracta de que la forman parte las obligaciones del titular. También se dice que consiste en la afectación de un inmueble para que se sirva de vivienda a miembros de una familia, o de un predio destinado a la agricultura, la artesanía,
la industria o el comercio para proveer a dichas personas de una fuente de recursos que asegure su sustento. En general, la constitución del patrimonio familiar es voluntaria, pero el Código Civil establece los siguientes patrimonios: patrimonio legal, patrimonio voluntario y patrimonio judicial. Patrimonio legal. Tenemos por último el patrimonio familiar legal. Esta forma de constitución del patrimonio familiar lo manifiesta en forma clara y expresa la ley civil, que regula nuestra institución. Tal es el caso de parcelamientos y distribución de bienes nacionales, en que puede darse el caso de que cada parcela posee el carácter de patrimonio familiar, como podemos observar si analizamos en el artículo 361 del Código Civil, el cual en su párrafo segundo estipula lo siguiente. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esa calificación legal para su constitución y registro. En otro orden de ideas, mencionamos también, para una mayor ilustración, lo que para el efecto regulador en cuanto a la materia, la Ley de Parcelamientos Urbanos, Decreto 1424 del Congreso de la República, en la que en sus artículos 20 y 21 norma lo siguiente. El Estado podrá realizar en terrenos nacionales parcelamientos urbanos para beneficiar a personas que carezcan de terreno adecuado para la construcción de vivienda propia y que las parcelas adquiridas con ese objeto constituirán patrimonio familiar y por consiguiente no podrán enajenarse ni dividirse por ningún título durante el término de 25 años, ni ser objeto de embargo judicial o alguna otra limitación en cuanto al uso, usufructo, posesión o dominio durante el término indicado, salvo expropiación por incumplimiento del comprador en el caso de compraventa a plazo. En estos dos ejemplos anteriores se traduce perfectamente el carácter legal en relación con la constitución del patrimonio familiar, toda vez que el nacimiento de esta institución está previamente regulado por la ley y es esta la que da vida a este régimen proteccionista de propiedad, independientemente de su naturaleza, de que se trate, todos se encuentran regulados en la legislación. En consecuencia, esta denominación es una mera enunciación del deber que asiste al Estado de Guatemala para proceder al parcelamiento y distribución de un bien nacional y darle el carácter de patrimonio familiar. Esta clase de patrimonio familiar se encuentra plasmado en el artículo 361 del Decreto Ley número 106 del Código Civil de Guatemala. Patrimonio voluntario y patrimonio familiar voluntario. Nuestras leyes tienen contemplada esta acción que las personas pueden realizar. Así su fundamento legal sería el siguiente. Artículo 354. Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre, sobre sus bienes propios o por marido y mujer, sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También pueden constituirse por un tercero, a título de donación o legado. Definición. Consecuentemente, queda claro que un modo de llevar a cabo la constitución de patrimonio familiar
es mediante el acuerdo de los cónyuges o pareja en unión de hecho, quienes celebraron la escritura de constitución con el principal objetivo de proteger a la familia. No obstante, es necesario indicar que una vez constituido el patrimonio familiar, éste no podrá levantarse. Y patrimonio judicial. Ahora abordaremos el tema del patrimonio familiar judicial. Nuestras leyes tienen contemplada esta acción que las personas pueden tomar. Así su fundamento legal sería el siguiente. Artículo 360 del Código Civil de Guatemala. Obligación de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Definición. Esta clase de patrimonio se crea enfocada a resguardar la seguridad de la familia, enfocándose precisamente en los menores de edad, ya que el Estado trabaja por brindarle seguridad a la población. Pero aún así, su enfoque es más a los niños. Existen otros fundamentos que se preocupan por la seguridad del menor. Uno de ellos indica que si el padre no pudiera prestar alimentos por alguna otra circunstancia al hijo menor de edad, esta obligación recaerá sobre los abuelos paternos. Terminación del patrimonio familiar. El decreto ley número 106 del Código Civil de Guatemala enumera como casos en los cuales se extingue el patrimonio familiar los siguientes. 1. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. 2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. 3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. 4. Cuando se expropien los bienes que lo forman. 5. Por vencerse el término por el cual fue constituido. Artículo 366 del Código Civil fundamenta el inciso número 5. Adicionalmente, el decreto ley número 106 del Código Civil establece que, terminando el derecho al patrimonio familiar, los bienes sobre que fue constituido volverán al poder de quien lo constituyó o de sus herederos. Pero si el dominio corresponde a los beneficiarios, tendrán derecho de hacer cesar la indivisión. Esto lo fundamenta el artículo 365 del Código Civil. La última parte del citado precepto legal resulta innecesaria, pero cuando la terminación del patrimonio familiar desliga automáticamente los bienes afectos de la indivisibilidad dispuesta en el artículo 356 de ese orden legal. Como caso especial de la extinción del patrimonio familiar, se encuentra el de expropiación del inmueble. Para el efecto, la legislación civil sustantiva indica: la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria, mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 366 del Código Civil. En la constitución de este se cumplirá nuevamente con los requisitos procesales y formales respectivos. Características del patrimonio familiar. Para Espín Cánovas, los caracteres que al patrimonio se les atribuye son los siguientes. 1. La personalidad.
es decir, que toda persona tiene un patrimonio. 2. La indivisibilidad, es decir, que cada persona no puede tener más que un patrimonio. 3. La intransmisibilidad, que el patrimonio es inseparable de la persona. 4. La universabilidad, es decir, que forma una. Según la Fundación Tomás Mora, los caracteres del patrimonio familiar pueden ser vistos desde su contenido, estructura, identidad. Así pues, tenemos lo siguiente. Por su contenido, el patrimonio se halla integrado por elementos susceptibles de valoración económica, tanto positiva como negativa. Quedan fuera los bienes de la personalidad y concernientes al estado civil de las personas. Por su estructura, el patrimonio tiene una esfera externa, pues cada patrimonio puede considerarse como independiente de los demás, en el sentido que el ingreso y el egreso de sus elementos requieren de un título y una esfera interna. Según la legislación civil guatemalteca, las características del patrimonio familiar son: A. Los bienes constituyentes del patrimonio son indivisibles. B. Son inalienables, no podrán enajenarse de modo alguno. C. Son inembargables. D. No pueden constituirse en fraude de acreedores. E. Los miembros de la familia beneficiaria quedan obligados a habitar la casa o negocio establecido. F. Están sujetos o expuestos a expropiación. A este último inciso F lo regula su fundamento legal del Código Civil, los artículos 356, 357, 358 y 366. Conclusiones. En el ámbito de lo jurídico, las fuentes del derecho de familia son el matrimonio y el parentesco. De ellas se deduce que el derecho de familia es el conjunto de disposiciones legales de orden personal y patrimonial que regulan a los cónyuges y sus descendientes, con la finalidad de organizar la vida y disolución de la familia como parte esencial de la sociedad. El patrimonio es una materia del derecho patrimonial. Se entiende como patrimonio al conjunto de bienes que ha adquirido y podrá ir adquiriendo una persona individual o colectiva dentro de un contexto social determinado para satisfacción de sus necesidades. El patrimonio familiar constituye la afectación que una o varias personas realizan sobre las casas de habitación, parcelas, cultivables, establecimientos industriales y comerciales, cuyo monto no debe rebasar los 100,000 quetzales, todo con la finalidad de asegurar la subsistencia de la familia.